Buenos días a todos. Por suerte tenemos una, creo que, buena presentación que nos prepararon los voluntarios del Grupo de Agua de Ingenieros Sin Fronteras. Y por otro lado, por desgracia, ellos no pueden estar aquí, son los tres autores, las tres autoras en este caso. Y por eso, pues, en la medida en la que yo pueda, os haré la presentación y sentaremos después un debate sobre el tema, porque el tema de hoy, que sabéis que es la incidencia del cambio climático, dicho así entre comillas, en los recursos hídricos en general y en los proyectos de desarrollo y sobre el desarrollo, pues también en general, es un tema controvertido. Ya de por sí el cambio climático pues enfrenta distintas opciones, incluso científicas. Pero en cualquier foro, por lo tanto, se presenta siempre un debate que es muy enriquecedor y que, en mi opinión, hasta ahora, pues casi no ha llevado a ningún sitio. Dentro entonces del escepticismo, yo me voy a situar en él, en ese escepticismo, me permitís que así sea, incluso porque prácticamente me alineo con ese escepticismo. Es decir, no está muy claro, en mi opinión, repito, que el cambio climático esté siendo algo distinto de lo esperable por la propia evolución dinámica del planeta, ¿no? Y así, bueno, pues me lo oiréis a lo largo de la presentación. Pero, sin embargo, como decía Galileo, sin embargo se mueve, ¿no? O sea, vamos a ver, estas son fotos que he querido poner, hechas por mí mismo en los últimos viajes. Fijaos, la cordillera Vilcanota está un poco al sur de Cuzco y al este también. Las nubes que se ven aparecer por allá, a lo lejos, provienen de la ceja de selva. Es decir, la selva está a un paso. La selva está en línea recta de ahí a 10 kilómetros. De esos altos, del Abra que hay en esta zona donde yo precisamente llegué. El Abra es un puerto, está aquí, estos altos, que por lo que está hecha esta foto, están al pie de estos nevados por allá. Vale, pasado esta pequeña cordillera, esto es un mundo de altiplano a una altura tremenda. Bien, pues pasado ese Abra, vienen las nubes, toda la vertiente oceánica, del Amazonas, sí, oceánica por supuesto, pero hacia el Amazonas, y esas nubes provienen de allá. Y sin embargo, en esas alturas se frena, se acumula la nubosidad, se frena su influencia, y hacia el altiplano, es decir, hacia ese pueblo que se ve, que se llama Yanacancha, pues prácticamente apenas llega ninguna nube. Todas se deshacen, se disipan unos kilómetros antes. Entonces, mi pregunta del verano pasado, que estas fotos son recientes, mi pregunta del verano pasado es, aquí se observa la huella de los glaciares recientes. La respuesta es, hace 10 años, esta cordillera negra que se ve, esta zona, cordillera más o menos oscura, estaba llena de neveros, de nevados, era un nevado más. Es decir, que los glaciares descendían hacia esa cota. Y sin embargo, ahora ya no. En los 4 últimos años en los que yo he viajado a esta parte y he ido todos los años a ese pueblo, aparte de otros, pues la nieve ya no baja hacia esas cotas. Esta otra zona, la foto superior de la derecha, es el nevado Usangate. Si esto de allá que veis, acá los nevados más altos, por supuesto conservan los glaciares, pero en el Usangate, que es la cota más alta, tapada aquí por las nubes, luego la veremos probablemente en alguna otra foto, 6.282 metros, no es poco, pues también me comunicaban, me decían que los glaciares estaban en recesión. Y tanto los lugareños, los habitantes de la zona, los quechua hablantes que viven allí, los campesinos, como otros expertos en ingeniería agrónoma y tal, que desarrollan su trabajo en la zona y que observan con detenimiento la evolución del glaciar, de los glaciares, de los múltiples glaciares que hay en esta cordillera.
De acuerdo, la cota a la que se sitúa este pueblo no lo he dicho, creo, pero es 4.450 metros. Bien, todos los pastizales que hay alrededor, vamos a sentar un poco el asunto, a presentar el asunto. Todos los pastizales que hay alrededor del pueblo son humedales, son turberas, que se encharcan cuando es época de fusión, que es lo que sería el invierno de aquí, que es el verano de allá, que es cuando más llueve y nieva. Las fotos están tomadas en el mes de septiembre pasado y por tanto no es época muy seca. Bien, sin embargo, la recesión de los glaciares tiene que afectar al drenaje y a la escorrentía hacia esas turberas, hacia esas zonas pantanosas, seguro. Es decir, que habrá turberas que probablemente se sequen. Habrá zonas encharcadas que se sequen y al secarse un pequeño incendio en esas zonas ocurriría algo similar a lo que pasó, no sé si lo recordamos, en el parque de Daimiel, de las tablas de Daimiel hace unos años, en los que empezó a arder todo el sustrato ese, que quedó al descubierto en la atmósfera una vez que la lámina de agua, la tabla de agua, ¿no?, la lámina de agua descendió por el descenso del acuífero, del nivel freático del acuífero. Pues aquí podría ocurrir algo semejante, pero no en una zona tan pequeñita como tablas de Daimiel, sino en unas zonas muchísimo más extensas. Pero, por otro lado, en contraposición a eso, y para sentar también las raíces del debate, o sea, los criterios del debate, fijaos en esta expresión, o sea, perdón, en esta foto de aquí abajo, en la que malamente, aunque en el ordenador sí lo veo mejor, malamente se observan las huellas del glaciar muy anterior. Es decir, que el proceso de recesión de los glaciares no es nuevo, sino que tal vez, como sabemos, empezó hace 10.000 años en la última glaciación y en las otras 3 anteriores glaciaciones, que algunas fueron mucho más intensas, pues probablemente en aquellas épocas estos glaciares que dejan aquí su huella de avance lateral, dejando todo un cúmulo de pedreras en los costados, pues llegó hasta esta cota que está, creo que a unos 8 o 9 kilómetros de la actual morrena del glaciar. O sea que ese descenso, ese retroceso del glaciar no es algo nuevo. Por lo tanto, probablemente, en este caso, el cambio climático que ha ocasionado, que ha determinado esta nueva situación o esta recesión de los glaciares no es algo nuevo, sino que obedece a una dinámica que probablemente pues es natural. Lo que ocurre es que en los últimos 40, 50 años principalmente, pero incluso desde la primera revolución industrial, parece ser que este proceso se ha acelerado bastante. Desde que el carbón entró a formar parte del desarrollo en temas de energía, de aprovisionamiento de energía para el hombre. Bien. Esta cordillera se ve desde el Abra, desde el puerto que salta hacia la ceja de selva, que decía antes, y por la que se está trazando una carretera nueva sobre una pista de tierra que antes existía y que era impracticable prácticamente, excepto para algunos camiones y algún 4x4. Esta es la cordillera, parte de la Usangate y Vilcanota, pero en mi opinión tal vez la más espectacular, que es lo que ellos llaman el Colque Cruz o Cruz de Plata. Cruz de Plata. Parece ser que en la cima hay una cruz de plata y que alguien la puso allí, pero bueno, es una cordillera prácticamente inaccesible. Supongo que algunos alpinistas la remontan, la superan, pero yo he llegado hasta la base, hasta 5.200 aproximadamente, y es muy difícil, no solamente por el hecho en sí de la escalada y de la caminata que supone y del peligro, sino también por el mal de altura que hay que superar. A partir de 3.200, 3.300 metros empieza uno a sentir el mal de altura, y sobre todo a partir de 4.000, 4.500 metros. Bien, pero eso
no es lo único, este sí es el Ausangate. Efectivamente, traje esta foto. Esta mole, este trapecio del Ausangate, se observa ya desde Cuzco, que está a unos 70-80 kilómetros, majestuosamente, allá al fondo, cuando todavía quedan 6 u 8 horas para llegar a él, ¿no? Bien, y esa docena de glaciares que tiene, que llegan hasta su base, son los que, hasta hace poco, incluso, llegaban mucho más abajo. Es decir, la aceleración del proceso es lo preocupante, parece ser. Bueno, y claro, no pude resistir la tentación de incluir una foto que hice el año pasado desde el avión que me llevaba desde Kilimanjaro hasta Nairobi. El Kilimanjaro es un aeropuerto que está ahí muy cerca del monte Kilimanjaro, y bueno, con la sorpresa de que por encima de las nubes apareció la cima, y bueno, como veis, apenas queda nieve en el Kilimanjaro. Eso es algo que sale en muchos medios de comunicación, que se está diciendo continuamente, pero que es verdad. El Kilimanjaro está perdiendo sus neveros y apenas tiene ahí unos jirones en lo que antes era toda una cima blanca, que incluso se puede ver en las películas de los años 50 y en fotografías que se tienen que no estén retocadas, porque las que están ya coloreadas nos da igual. Bien, pues algo debe estar pasando para que esto ocurra. Probablemente, no sé con qué probabilidad, cuando uno habla en esto hay que intentar ser preciso, probablemente, sin saber la probabilidad, en el curso de unos años se vuelva a una situación como la anterior a este deshelamiento, ¿no? Y se tenga otra vez pues un ciclo de épocas más frías, como parece ser que ocurrió en lo que llaman la pequeña edad de hielo o pequeña glaciación, y que de alguna manera determinó ciertos hechos de la historia entre la alta edad media, y el siglo XVIII. ¿Vale? En esa época parece que el clima era más frío que el actual y, bueno, pues de algún modo pudo ocasionar también la huida de las hordas de siberianas, que empujaron al resto de los que estaban en las fronteras del Imperio Romano y, bueno, pues eso tuvo las consecuencias que ya sabemos sobre la historia en general. Vale. Bien, pues una vez vistos estos prolegómenos reales, vamos a ver lo que mis amigos de ISF, del grupo de agua, han preparado sobre el tema. Bien, la cuestión a nivel de interés internacional nació de la propia Organización de Naciones Unidas. La ONU, hace unos años, encargó un estudio que se llamó el PNUD, ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que estudiase pues el efecto del cambio climático, y lo que se consiguió pues es un librote enorme, gordo, que ha servido bastante en el último año como estudio dentro de algunas ONGs y en concreto de Ingenieros Sin Fronteras. Bien, ese librote, que está disponible en la red, puede bajarse libremente, sobre ese se empezó a trabajar y sobre algunos capítulos en particular. Entonces, primero vamos a poner o a exponer lo que ellos resumieron, lo que ellos tomaron, y después una aportación ya con otros distintos tipos de fuentes. El programa en concreto era el Intergovernmental Panel of Climate Change del IPCC, que llaman, ¿no? Por supuesto, aplicado a recursos hídricos y a los proyectos sobre recursos hídricos. Los contenidos, pues bueno, es una mera exposición de esquemas. A nosotros nos va a interesar a partir de una determinada transparencia, luego por tanto estas las iremos pasando. Nos interesará desde luego cuando se hable de servicios de abastecimiento y saneamiento, y en todo caso de asentamientos e infraestructuras.
sector secundario y terciario nos interesa menos, aunque no podemos olvidarlo. Es decir, en cooperación no se puede olvidar nada, en desarrollo no se puede olvidar nada. El contexto entonces es que, por los datos que se tienen, pues la temperatura y la humedad son variables que están sufriendo algunas modificaciones. Pues aquí se habla en este capítulo, ¿no?, de la importancia que se tiene para el desarrollo, por supuesto, vegetal en general, y cómo afectan a los distintos hemisferios, las variaciones de los datos registrados que se tienen entre 1900 y 2005, el estudio es de 2007, la publicación del PNUD es de 2007, y que se tienen, bueno, pues datos suficientes al parecer sobre los periodos de sequía o de lluvias o de catástrofes debidos a supuestamente el cambio climático, que de alguna manera estadísticamente están permitiendo hacer una inferencia con hipótesis, bueno, pues supongo que validadas, que a los científicos, a algunos científicos se aventuran a decir lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso se ha pasado a este informe del PNUD. Entonces, para el 2030, el calentamiento global de 0,5 grados en el hemisferio sur y de 2 en el hemisferio norte serían, sobre todo el del hemisferio norte, una frontera insuperable. Insuperable en el sentido de que se quiere tener el compromiso de no superarla. Pero, bueno, no sé si eso será posible. Bueno, las precipitaciones se supone, ya entramos dentro de las hipótesis, ¿no? Se supone que las precipitaciones serán más elevadas, pero al mismo tiempo, o sea, más intensas en su desarrollo, en la caída, pues en los litros, eso se mide en litros metro cuadrado por día, o por hora en algunos casos, depende, y que, por otro lado, los periodos de sequía serán también más largos. De alguna manera, ahora, eso, sobre todo a nosotros, nos afecta menos y parece como si no fuese a ocurrir ya, pero pensemos que en los 90 aquí hubo sequías tremendas, aunque las estemos olvidando, porque tendemos a olvidar lo malo que nos pasa, y que incluso las lluvias fuertes, las lluvias fortísimas, también las hemos olvidado. En el 82 hubo desastres enormes, sobre todo en toda la cuenca mediterránea, y en otras épocas también en Almería y en otros lugares, sobre todo en la zona mediterránea, pero también en la zona de succión del País Vasco, ¿no?, sobre todo en Bilbao, en la ría de Bilbao. Exacto, sí, sí. 2 años después de las inundaciones de Bilbao, o 1 año después, que yo trabajaba en cabinas telefónicas, en Telefónica, pues todavía tenían el cieno ahí, el pozo, el residuo sólido en el fondo de las cabinas. Levantaba la tapa y no había forma de llegar a los cables, estaba todo enfangado todavía de un depósito de un cieno negruzco, sí, no, difícil de quitar. Porque el río inicia una especie de presa natural a la altura de Chacoa o Espina, por arriba. Entonces, cuando eso rompió, bajó todo de golpe, coincidió con unas mareas demasiado altas, y entonces, claro, eso es, son mezclas de varios factores, pero sobre todo ahí debido a la succión que ejerce el Valle del Ebro sobre la zona en la que puede pasar la nubosidad, que es digamos, la depresión del tablero vasco. Vale. Pero no sé si Jorge recuerda las precipitaciones que hubo. No, en el 82 no, fue después del 82. No, fue en el 82. ¿En el 82? Vamos. ¿Seguro? Segurísimo que tengo el pedido en casa y mi padre me ha comprado. Pues será del 82. El caso es que la pluviometría probablemente superó los 300 o 400 litros por metro cuadrado en aquella fecha, por ejemplo, en un día o en 2 días, los que sea. Vale. Las inundaciones del 82 en la zona valenciana superaron los 800 litros por metro cuadrado en muchas zonas. O sea que... Bien. Entonces, se definen los ecosistemas sobre los que se tiene impacto en el cambio climático, que son los lagos, bueno, lo que hemos dicho antes, los humedales, las turberas, las costas y los estuarios. Un estuario es el del Nervión y por tanto pues también hay su influencia,
Sobre la montaña esto está explicado o relatado a muy, por supuesto, grosso modo, y habría que entrar en detalle en cada uno de los aspectos, ¿no? de los lugares, de los bosques, de la sabana y praderas, etc. Vale. Sobre los lagos y los ríos, pues bien, pues nos explican esto, lo vamos a tener colgado en el Moodle de la asignatura y también en la wiki del grupo de cooperación, o sea que esto se va a tener disponible por todos y no vamos a entrar más en detalle tanto en los humedales como en los demás, en costas y estuarios, etcétera, etcétera. En montañas, que es lo que hemos visto antes, pues vale, es de esperar que la duración y el espesor de la capa de nieve, que será un factor fundamental para ecosistemas llamados alpinos, ¿no? A cierta altura, se modifique. Hace unos años, en una ruta que hice por la sierra, organizada por una serie de asociaciones de amigos de Guadarrama y tal, de Segovia y de Madrid, en el paso por el puerto de la Fuenfría, se nos decía por los biólogos, en los últimos años está habiendo una invasión, una elevación del nivel de los pinos y una recesión en la especie pajonal que hay allá de arbustos, o sea, en el prado alpino, ¿vale? Y esto está ocasionado porque por un aumento de la temperatura en general y porque las condiciones en la zona de pasto alpino son mejores, son ya viables para el crecimiento de especies arbóreas que antes no sobrevivían. Entonces, por eso está en recesión el prado alpino y todos sus arbustos asociados y aumenta la zona de pino, la zona de bosque. Bueno, eso que en sí no es un hecho grave, sin embargo, sí nos debe de sentar una alarma sobre qué está pasando para que eso ocurra. Sobre los bosques, sobre las sabanas y praderas, etcétera, etcétera. Y desde luego ya sobre las actividades antrópicas, sobre la actividad de la agricultura, la seguridad alimentaria, de los usos del suelo, ¿no? Bien. Entonces, cuando el PNUD llega a este punto, plantea que los impactos, por ejemplo, por decir algo en la pesca, negativos y positivos, pues nos dejan un poco en el limbo, porque no sabemos qué pensar. Por un lado, yendo al final, por ejemplo, una recesión, un descenso de la superficie helada, acarrea como hecho positivo, aparentemente, más áreas para la pesca. Es decir, en la zona donde van los bacaladeros de Gran Sol y Terranova y por ahí, ¿no? Pues si la superficie la superficie marina donde se puede pescar es mayor, parece que eso es un impacto positivo, por lo menos en principio. Sin embargo, ya sabemos que una reducción de los casquetes polares y del hielo en Groenlandia y en los glaciares, lo que hemos visto antes del Vilcanota no es algo despreciable, o sea, en las fotos no se aprecia realmente cómo son los enormes glaciares que allí hay, y hay que visitarlos y estar cerca de ellos para hacerse una idea más real de cómo son. Bueno, pues la reducción de todas esas masas de hielo indudablemente afectará a las zonas costeras sobre todo, afectará al planeta en general, pero a las zonas costeras en particular. Y ese es el único miedo que parece ser que se tiene. Es decir, en Occidente, sobre el cambio climático, apenas se tienen recelos. Apenas. Pero ese sí, que las zonas costeras sufran una elevación de medio metro en el nivel del agua del mar, pues es algo que alerta a muchísima gente. Bueno, sobre la pesca, pues aquí hay una relación de impactos negativos y positivos. Pues claro, si aumenta la temperatura, pues la tasa de crecimiento aumenta también, parece que es positivo. Bueno, yo no estaría tan seguro, pero en fin, parece que sí, porque cualquier alteración de un factor en los ecosistemas puede llegar a un desequilibrio que puede ser fatal para el resto de sus acompañantes. Bueno, sobre la gestión, la vulnerabilidad, el desarrollo sostenible, pues por supuesto también habrá un gran efecto, ¿no? Y hasta aquí prácticamente nos estamos metiendo a nivel global, estamos tratando el asunto a nivel global.
muy poco sobre los proyectos de desarrollo. Pero a partir de aquí, a partir de este nivel, pues entramos a los efectos, digamos, más perniciosos, es decir, a quienes más se prevé que sufrirán los efectos del cambio climático, que son los países en desarrollo, las poblaciones desfavorecidas. Entonces, en este contexto, por ejemplo, por decir algo, pues surgen consecuencias sobre la calidad del agua potable. La calidad del agua potable tiene que verse resentida, seguramente. Los drenajes cambiarán, las composiciones cambiarán, etcétera. Los acuíferos también. No solo la calidad, sino también la cantidad. El agua en las zonas de humedales no será la misma, no se podrá coger ese agua para consumo, por decir algo. Surgirían desastres naturales que incluirían tormentas de viento, inundaciones. En la actualidad, por ejemplo, es algo que me sorprendió hace unos años, pues Ingenieros Sin Fronteras tiene un programa que es la evaluación y mitigación de desastres naturales en Nicaragua, en una zona de Nicaragua, y que de algún modo ha surgido como, digamos, respuesta de la cooperación y de las políticas de cooperación globales, digamos incluso entre países, entre Nicaragua y la Unión Europea, para resolver este gran problema que surgió sobre todo con el Mitch. Sabéis que el huracán Mitch de hace unos años ocasionó pues un sinfín de desastres, partió, parece ser, en otra zona de las que tuvimos un proyecto muy interesante de abastecimiento, que es en el Darién, en Panamá, y luego recorrió buena parte de Centroamérica, ocasionando un desastre de dimensiones colosales. Vale, pues a partir de ahí y de otros huracanes que ha habido, el Félix, etcétera, de este verano pasado, pues, o de hace 2 veranos, pues lo que se decidió es que había que hacer algo para mitigar esta vulnerabilidad. Bueno, ¿puede ser eso consecuencia ya del cambio climático o vamos entrenándonos en este tema para ello? Pues sí. El primer proyecto en concreto de la evaluación de recursos y de la vulnerabilidad de la población fue un poco, bueno, pues regular en sus contenidos y en su desarrollo, y ahora pues se está afinando de nuevo en un programa muy vasto, muy amplio, que se llama Terrena, y que, bueno, es un programa a varios años, a 4 años, ya veremos qué resulta de ello. Cuando se habla de enfermedad de transmisión vectorial, no se trata de vectores deslizantes ni nada de eso, sino que, como podéis suponer, son transmitidas por los mosquitos vectores, ¿no? En concreto, es principalmente el paludismo, la malaria. Más efectos sobre la salud, etcétera, que tenemos ahí, pues vale, pueden afectar. Y los pronósticos sobre la salud, pues vale, que se espera que el cambio climático tenga efectos adversos, por supuesto. Aparte de que pueda tener algún factor positivo sobre determinados aspectos de desenvolvimiento de la vida humana, pero sobre la salud en general o en particular tendrá bastantes efectos negativos. Sobre la mortalidad infantil, sobre la nutrición. Entonces ya ahí entramos en su afección, la afección medioambiental sobre el desarrollo. Es decir, las poblaciones más vulnerables son precisamente las del sur, ¿no? Principalmente en el hemisferio sur, aunque allá, por lo que está previsto, el incremento, por lo que hemos visto, el incremento de la temperatura va a ser menor que en el hemisferio norte. Bueno, pero donde las enfermedades relacionadas con el agua contaminada o con la falta son más graves es siempre en estas zonas. Además hay que añadir aquí algo que no sé si estará dicho en el informe, pero que es verdad y que surge de la observación, ¿no?, de estos últimos años, sobre todo en la costa de África, en las costas de África, tanto del Océano Índico como de los Grandes Lagos, y de la observación también en la costa de América. Es decir, la población tiende a asentarse en las costas, de manera un poco similar a como ocurrió aquí en los años 50 y 60, donde parece que el interior expulsaba a todos sus habitantes hacia toda la costa del Cantábrico y Mediterránea.
Pues allá está ocurriendo algo similar. Es decir, por otros motivos en algunos casos. Perú, por ejemplo, ha visto como la población de Lima se multiplicaba por varios números, tal vez por 3, o por no sé cuántos, o por 4, en los últimos 20 años o 25 años, y eso es a costa de ocupar toda la franja costera ya, desde la sierra hasta el océano, con poblaciones, en muchos casos, con asentamientos precarios en extremo, sin ningún tipo de servicios y sí con muchos contaminantes. Entonces los acuíferos, que son débiles en esta zona, pero quedan contaminados, y las enfermedades relacionadas con una carencia de saneamiento y de servicio de acceso al agua potable, pues se acentúan. Si se produjesen las previsiones que nos dicen los del PNUD, los científicos, algunos, sobre el efecto del cambio climático, todo eso ahí, ese efecto se acentuaría mucho más que en las poblaciones del norte. Es decir, no sería comparable, como veremos luego en alguna foto que hay por ahí muy aleccionadora, a la situación entre, por ejemplo, un lugar muy vulnerable que podría ser Holanda, a efectos de subida del nivel del mar, la situación de Holanda o la de Bangladesh o la de Vietnam. Bien, por supuesto que los sistemas de salud pública, además de lo que hemos dicho de esa vulnerabilidad, se acentúa también todavía más porque los sistemas públicos son tremendamente deficientes cuando existen, que en muchísimos casos ni siquiera existen. El último dato ese que dice que 1/10 de la población mundial consume alimentos cultivados o regados con agua residual es algo a lo que por ahí tiene uno que acostumbrarse y que desde luego está muy cuestionado y muy, digamos, entre comillas, prohibido por la OMS, sobre todo cuando se trata de cultivos con frutas, bueno, por ejemplo hortalizas, con productos que se desarrollan a poca altura desde el nivel del suelo y donde las aguas residuales pues, pueden ocasionar contaminaciones que son muy dañinas, como ya sabemos. Sobre el abastecimiento y saneamiento, pues vale, pues desde luego que afectará a la disponibilidad de agua, a los acuíferos, como ya hemos dicho antes, a los niveles freáticos, seguramente, y no solo por el cambio climático en sí, sino porque va asociado en determinadas zonas a unos crecimientos desorbitados de la población. Y eso supone, pues, entrar en una dinámica de más crecimiento, más contaminación, menos cuidados incluso, etcétera, etcétera. Si por algún sitio eso no se corta, no se puede cortar el efecto del cambio climático, probablemente digo, a lo mejor sí, pero es inevitable. Si se produce, será inevitable y no podemos actuar sobre la atmósfera en un sentido global. Lo que ocurre es que habrá que estudiar caso por caso o de manera, algunos general, las formas de resistirlo mejor, las formas de resistirlo en mejores condiciones al mismo tiempo que van mejorando los sistemas de saneamiento y de desarrollo en general. Eso no va a ser fácil. Bien, sobre el abastecimiento y saneamiento, pues muy bien, un aumento de la temperatura atmosférica supondrá una menor disponibilidad de abastecimiento y saneamiento. La evapotranspiración, por ejemplo, aumentará, de manera que sobre la precipitación que reciban los territorios, la cantidad que se infiltra al terreno, la cantidad que va a formar luego parte de los acuíferos, cada vez va a ser menor. Y ese cada vez va a ser menor es grave. No es un año, 2 años, sino que si eso se produce durante una serie de 30 o 40 años seguidos, el desastre o los problemas son seguros. Bueno, aparte de otros efectos de naturaleza más química, como es el crecimiento o química biológica, como es el crecimiento de las algas, etcétera, la salinización de acuíferos costeros, que no es pequeño el problema, es decir, los acuíferos costeros sufren una intrusión salina, por la llamada cuña de intrusión salina, que les afecta ya incluso en este momento, desde siempre habría que decir,
pero si aumenta el nivel del océano, la zona de intrusión, la intrusión salina en los acuíferos costeros va a ser todavía mayor, y el agua con salinidad, con algo más de 200 miligramos litro de sales, no es poco potable o nada potable. Bueno, ahí está, pues que la evapotranspiración aumentará, la cantidad de agua disponible disminuirá, etcétera, etcétera. Y los pronósticos, pues son como para echarse a saltar, ¿no? La reducción de la disponibilidad del agua, un factor tremendo, bastante grave. El deterioro de la calidad, por supuesto. Las variaciones de flujo ocasionan unas variaciones también en la calidad, muy importantes, ¿no? Y eso, por supuesto, afectará a la calidad del agua, incluso en los acuíferos, que es donde se tiene la mejor calidad en este momento. Pero bueno, veremos qué pasa. El aumento de los vertidos, vamos a ver, el aumento de los vertidos está asociado al incremento de la población, principalmente. Lo que ocurre es que las grandes avenidas, como por ejemplo la de Bilbao, y otras que atraviesen o que afecten a zonas pobladas, esas avenidas ocasionarán también un sinfín de contaminaciones en las zonas de desagüe o en las zonas de contacto con el mar o con el océano, ¿no? Bien, pues ante todo esto surge la necesidad de una gestión que intente mitigar todos estos efectos. Que el deterioro de la calidad del agua con las variaciones de flujo sea importante, por ejemplo, es algo, aparte del aumento de necesidades, es algo que en España más o menos está resuelto con una cantidad de embalses impresionante. Probablemente el país del mundo con mayor cantidad de embalses, digamos, por cada millón de habitantes, por decir algo, seguramente será de los que más tienen, y que de alguna manera mitigaría efectos de un cambio climático que fuese de periodos cortos o de ciclos cortos, por lo menos, o fin, o medios, depende cómo se gestione, pero que desde luego, como dice al final de esta exposición Albert Einstein, obligará a un cambio de pensamiento y de filosofía de actuación, porque si no, no tiene fácil solución, incluso aquí. Pero en los proyectos de desarrollo, pues obligará, no digo a seguir el modelo español, pero sí a tener una mayor capacidad de almacenamiento que permita, pues, controlar la calidad del agua, etcétera. Desalinización, habrá que procurar cada vez más, como ya se va viendo, que se produzcan o que se instalen plantas desaladoras, incluso con reciclado de agua. El agua residual, en algunos casos, puede ser reutilizada, si no para fines de uso como agua potable, sí para otros fines que necesitan otras calidades y otras características distintas. Y sobre todo, la conclusión del final, que es una mejor administración de los recursos hídricos. Ayer decíamos en clase que si una comunidad, además datos reales, está consumiendo 100 litros por habitante y día, es en concreto mi comunidad de vecinos, ¿qué pasa con los otros hasta 200 y 300 litros por habitante y día, que es el consumo de la Comunidad de Madrid? Vale, que habrá zonas donde se gaste más y que además se repercute sobre la población los gastos de otros usos que no son los de la entrada de la comunidad de la escalera, ¿no? Sino que se incluyen ahí, se acumulan y se repercuten, pues gastos sobre jardines, sobre tal vez incluso hospitales, etcétera, etcétera. Pero aún así no se llegaría a las cantidades totales. ¿Qué pasa? Pues que hay una gestión que está fallando en algo. La diferencia entre lo que sale de los embalses y lo que se consume en realidad existe. Si existe esa diferencia es porque hay una fuga. No hay un régimen permanente, como diríamos en fluidos, sino que hay un régimen impermanente que está teniendo unos porcentajes de fugas superiores al 20% en algunos casos. Y eso es, de verdad, intolerable. Eso es intolerable. Y habrá que mejorar entonces, no como mejor administración de los recursos hídricos, sino como gestión técnica también, claro. Sobre los asentamientos de población, pues este dato que se maneja mucho,
de 1.100 millones de personas sin agua potable, lo habréis oído docenas de veces. Bien, no sé si 1.100 y 2.400 sin saneamiento. Vale, lo de 1.100 millones es una cifra pues un poco difusa, porque ¿quién precisa cuántos millones son? Y de los demás millones que quedan, que se dice que tienen abastecimiento, esos no tienen nada, pero de los otros sabemos que probablemente otros tantos tienen un acceso, digamos, precario, un acceso muy precario. Es decir, agua a menos de 500 metros, un punto de agua para 200 personas a menos de 500 metros. Desde luego no son los estándares que tenemos en el primer mundo y se considera, sin embargo, que es acceso, esas personas sí tienen acceso a agua potable. Hay que matizar estos datos, ¿verdad? Bien, con un planteamiento de influencia del cambio climático sobre los recursos hídricos, los objetivos del milenio, aquellos que nos explicó Alejandro Jiménez Fernández de Palencia el primer o el segundo día de la asignatura esta, aquellos objetivos del milenio son inabordables, o sea, no se van a poder conseguir, sino que al contrario, probablemente la cantidad de personas con falta de acceso a sistemas de agua potable seguros, a fuentes seguras de agua potable, aumentará. Pero en fin, eso ya se verá. Sobre las infraestructuras, por supuesto, los efectos también son notables. Yo recuerdo vuelvo a las inundaciones del 82. Recuerdo en algunas zonas, vamos, de donde yo soy, en la que cayeron más de 800 litros por metro cuadrado en 2 días. Digo más de 800 porque el pluviómetro que había hasta de una cavidad de 400 litros y se vació 2 veces. Pero la segunda ya no se vació una vez. En la segunda rebosó y ya nadie lo vació. Bien, pues la afección que tuvo sobre las infraestructuras fue muy notable. Aparte de que destruyese algunos puentes antiguos de más de 200 años, lo cual ya da una idea de la virulencia del ataque. Pero además de eso, las infraestructuras modernas de saneamiento las destrozó completamente. Todo lo que estaba, o sea, arrancó de cuajo todas las tuberías de saneamiento, incluso los pozos de registro, y se los llevó muy lejos. Algunos jamás se encontraron. Y el peso pues son 3-4 toneladas fácilmente. O sea que es de esperar que no solo sobre las redes de transportes, carreteras, etcétera, la influencia sea más notable y se acentúe, sino también sobre las infraestructuras de abastecimiento de agua, cosa que aquí no parece que se cite mucho, pero que sí es real. Entonces, habrá que adaptarse a todas estas situaciones. En concreto, este verano, visitando una zona al norte de Lima para ver los sistemas de agua, cómo habían resuelto, y también de saneamiento, con unos digestores interesantísimos, se pudo observar que, bueno, pues las poblaciones eran un poblamiento sin discontinuidades a lo largo de colinas y vaguadas. Pero a la espalda, siempre, a la derecha, subiendo, siempre se tenían los Andes, con las cordilleras que ya conocemos, que hemos visto antes. Bien, en una situación de avalancha de avenida, que ahí en esa zona costera tan desértica, donde no llueve jamás, la prolongación del desierto de Atacama, hacia el norte, bueno, como no llueve nunca, se han instalado el ocupamiento, los asentamientos han ocupado zonas bajas en las que, desde luego, ya sabemos por gravedad, en cuanto caen 4 gotas en las montañas, tienen que bajar por ahí. Bien, todo eso tiene que ser modificado. El poblamiento, como decía Julián Salas en otra de las ponencias de estos miércoles solidarios, tiene que adaptarse a esa nueva situación. Ya de por sí peligrosa en un contexto normal, climático, pero que desde luego se acentúa en el caso de
de lluvias más intensas o de deshielos más rápidos. Curiosamente, hay un sector que se ve modificado y muy afectado, es el de los seguros. Claro, todo el mundo tendrá que... Eso en el primer mundo es más frecuente seguramente, pero hablar de seguros en el tercer mundo es como hablar de la luna o algo así. Es decir, casi nadie conoce lo que es eso, sobre todo en África, claro. Bueno, sobre el sector secundario y terciario que nombrábamos, por supuesto tendrá influencia, no tanto sobre la industria, que parece que se asienta con criterios un poco más repensados, ¿no?, de ubicación y, en fin, la implantación industrial, sobre todo si es a gran escala, está hecha con otro tipo de criterios, pero sobre los otros, pues sobre seguros, sobre finanzas, etcétera, sí que tendrá un gran coste, ¿no? Y bueno, pues a continuación vamos a ver lo que de una manera, yo creo que bastante trabajada, han hecho los del grupo, ya con conclusiones sobre estos temas concretos, ¿no? El informe sobre desarrollo humano aplicado a la lucha contra el cambio climático. Bueno, eso de la lucha contra el cambio climático es como decir, bueno, ni siquiera lo de David Goliat, ¿no? Es como no decir mucho, porque a ver quién lucha contra el cambio climático. Por reducirlo, no. Por atenuar sus efectos, probablemente sí se puede hacer algo. En el siglo XXI parece ser que con las inferencias estadísticas realizadas se producirán a partir de dentro de, no sé si ya, pero dentro de 15 o 20 años, los efectos ya notables que decíamos antes, ¿no? Es decir, adaptarse, eso está, en mi opinión, bastante bien expresado, adaptarse a lo inevitable. Si nos va a venir esto encima, por lo menos que nos pille advertidos, ¿no?, que nos pille confesados. Bueno, una empresa de aire acondicionado mundial para todo el planeta, tal vez sería, dentro de las utopías, no estaría mal. Kigoma también, Kigoma necesita muchas cosas, entre ellas eso. Pero allí no existe el aire acondicionado. Claro, para los vehículos aquí, con todo eso de que el aire acondicionado es a efectos de energía positivo, más o menos, se nos dice de alguna manera que hasta el rendimiento es mayor que 1, cosa que no es verdad. Pero los coches con aire acondicionado por ahí yo no he visto ninguno. Bueno, en Nicaragua sí, y además lo ponen a tope. No sé por qué, pasa uno un frío tremendo en Nicaragua. En África no, y en Perú tampoco tenían aire acondicionado, yo creo que ni calefacción. Bueno, hay algunos gráficos que se manejan sobre este tema que van denunciando ya, pues, la variación de las temperaturas, ¿no? Hay en el 72, no sé si ahí se advierte, pero sí, parece que hubo periodos de bajas temperaturas y luego pues unos quiebros muy bruscos que se producen pues cada 10, 12 años, por lo que se ve, una subida tremenda en el 98 y otra algo más adelante, en junio del 07, del 2007, y vamos a ver cómo sigue esto, cómo avanza. Entonces el aumento de las temperaturas, por supuesto que lo que decíamos antes, provoca una variación de las precipitaciones, una alteración de las precipitaciones. A mí, yo os diré también una razón para ser un poco escéptico con todo esto, y es la siguiente. Europa, donde ahora está, antes no estaba, ¿vale? África tampoco. Es decir, África estaba mucho más al sur. Era parte de la Antártida de hace millones de años, desde luego. Terranova estaba junto. En el Gran Pangea todo esto era muy distinto. Y no era ayer, por supuesto, era hace muchos millones de años. Si la bola tiene 4.500 millones de años, pues en el Jurásico, hace 200 y pico millones de años, las cosas no eran así. Es decir, han evolucionado y seguirán haciéndolo. Seguirán haciéndolo. En las pinturas que hay en
lo que decíamos antes sobre las huellas de los glaciares, las pinturas que hay en las cuevas y en las laderas expuestas en los abrigos del Sáhara, están pintados los elefantes, los leones, en fin, los animales que entonces había en esa zona. Que eso no existe, desde luego, pero existió. Y bueno, la evolución continúa, es decir, esto no se para. ¿Y qué es el Cuaternario en todo ese tiempo? Pues un suspiro apenas, un suspiro sobre la historia del planeta, la historia geológica me refiero. Entonces una variación de las temperaturas como la que ahora parece que se tiene, podría ser simplemente pues una lógica o una esperada evolución del planeta. Eso sí, teniendo en cuenta que ahora parece que se está acelerando, como decíamos hace un rato, y que ahí sí que puede haber algunos efectos, ¿no? Efectos invernaderos, aumentos del CO2, etcétera, etcétera, que, bueno, el origen del cambio, pues, hombre, como ahí bien se dice, la Tierra ha experimentado oscilaciones de periodos templados y fríos. La edad del hielo esta que nombrábamos, que cubre toda la Edad Media y hasta buena parte de la edad contemporánea, hasta el siglo XVIII, pues es una edad, un periodo frío, muy, muy largo además, probablemente de más de 1000 años. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de cambio climático, así con tantas mayúsculas. No sé si puede hablarse de eso. Entonces, el resultado de la acción humana, como algo apuntamos hace un rato, lo que nos dice es que la energía hidráulica, que es la que nosotros trabajamos más y por la que estamos volviendo a querer trabajar un poquito, la energía de origen hidráulico, fue reemplazada por el carbón, claro. Y entonces eso, pues súbitamente, porque así hay que decirlo, súbitamente provocó un aumento sin precedentes de la productividad, claro, y todo el ciclo económico, de toda la gran maraña económica en la que vivimos. Pero luego el carbón fue sustituido también en parte por el petróleo y por la energía nuclear, etcétera, etcétera. Bien, la primera revolución industrial era la de ese tiempo. La primera revolución industrial se centró en determinadas zonas de las islas británicas, de Inglaterra en particular, otras de Bélgica, Alemania, etcétera, de la Europa occidental principalmente, algunas comarcas ya pues también en España y en los países del este, sobre todo ahí. Y llega un momento en el que toda esa industria del carbón y todos los vertidos a la atmósfera empiezan a notarse en Europa y no procedían de Europa, sino que lo hacen viniendo de los grandes penachos, de las chimeneas que hay en los ingenios fabriles de Inglaterra. Empieza a conocerse que existe una lluvia ácida, etc. Ya ahí se produce un impacto incluso climático. Se destruyen bosques en Teruel por las minas de Escatrol, por las centrales térmicas que hay cerca, pues a unos centenares o docenas de kilómetros, no muy lejos, pero al mismo tiempo en otras partes de Europa se pueden observar además, podéis haberlos visto, bosques prácticamente secos por el hecho de la lluvia ácida y no por una actividad que se desarrolla a 3 kilómetros, sino a centenares tal vez de kilómetros. Bien, eso ha existido desde la primera revolución industrial, pero no antes. No antes. Entonces los sistemas energéticos humanos, que tal vez sean los que más grave estén afectando a las características así climáticas del globo, por supuesto interactúan con sistemas ecológicos globales, pero de un modo complejo, es decir, no sabemos cómo actúan. Decir eso es como manifestar nuestra gran ignorancia. Entonces surge la idea de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el PNUD, con un objetivo o con una definición de partida, cuando se planteó este estudio, un poco general, tal vez demasiado general, ¿no?
que es la definición de desarrollo humano, pues como un proceso de expansión de capacidades. Punto. A partir de ahí, aplicado a un tipo de personas o a personas en general, para que se consiga pues una serie de objetivos, opciones, oportunidades y tal. Entonces, a partir de ahí, el cambio climático, según se desprende del estudio del PNUD del 2007, lo que nos dice es que sobre las naciones más pobres la concentración de riesgos inmediatos pues será mayor, ¿vale? Desde luego. Es algo sobre lo que decíamos antes. Y no será mayor porque no será mayor porque el impacto del cambio climático sea mayor, sino porque son más vulnerables, muchísimo más vulnerables todos los sistemas asociados a ellos. El cambio climático, que es general, pues tiene efectos locales. Lo que hemos dicho antes de los huracanes. Los huracanes han existido siempre y seguirán existiendo probablemente, y principalmente en el Caribe. Pero sus efectos son cada vez más devastadores. ¿Es que hay más lluvias más intensas o vientos más huracanados? Pues probablemente no. Pero antes de existir Nueva Orleans y de hacerse como se hizo, era imposible que hubiese un efecto como el que pasó con el Katrina. Era imposible, sencillamente imposible. Pero al construirse una ciudad en las condiciones en las que se hizo en Nueva Orleans, con embalses por encima del nivel de la ciudad, etcétera, etcétera, o con diques que contenían agua del río, etcétera, pues era de esperar que un huracán como el que se produjo, bueno, era de esperar, bueno, por supuesto, cabría entre las posibilidades, pues produjese los efectos con que lo hizo. Y no se trata de una población tercermundista, ni muchísimo menos. Luego podemos imaginarnos lo que ocurriría, por ejemplo, en Managua, o en Panamá, o en fin, en muchos lugares. Lo de los 2 grados es real, o sea, que parece que se lo están tomando en serio, ponerse como tope un aumento de 2 grados centígrados. Bueno, como límite máximo aceptable. Aquí se nos plantean algunas características del uso, o sea, de la procedencia de los contaminantes, principalmente son procedentes de sistemas energéticos, de producción de energía, tanto sea para el transporte, cuando uno coge el coche, como para cualquier otra cosa, producción de energía eléctrica, que tanto nos sobra muchas veces. Y luego, pues, sobre las huellas, los impactos sobre cada uno de los países, hay unas relaciones con los países, diferenciando claramente los países de la OCDE, etcétera, etcétera, y las desigualdades tan grandes que aparecen. Pero tal vez, de todo, el planito este es el más revelador, porque con lo de las áreas lo vemos todo muy claro. O sea que el mayor impacto en la generación de CO2, por supuesto, se tiene en las zonas de más superficie. Y en ese sentido, Estados Unidos, que encima tiene Canadá más pequeño, porque claro, tiene una población mucho menor, pero Estados Unidos, como veis, es mucho más extenso, pues, o sea, entre Estados Unidos y China es probablemente más de la mitad del territorio del planeta, ¿eh? Porque ahí están la influencia, la emisión de cada uno de ellos. Por supuesto, mucho más que Sudamérica. O sea, tamaño eso es real. Ese tamaño está transportado, es decir, la emisión de CO2, España, claro, es más grande que Brasil. España es más grande que Brasil, sin embargo es 17 veces más pequeño en superficie. Lo que te está diciendo es que la emisión de España es la misma que la de Brasil, ¿vale? Por decir algo. Igual que la de Brasil o más todavía. Italia, pues Italia es más pequeña que España y sin embargo ahí parece que es mayor. ¿Vale? Francia y España, pues más o menos igual. Hay que tener en cuenta que Francia tiene una gran industria nuclear y eso cambia. Entonces, Rusia-Siberia, que es el mayor, son 23 millones de kilómetros cuadrados, creo, o algo así, pues fijaos lo pequeña que aparece. Es de esperar, o sea, Siberia tampoco tiene un gran impacto, sin embargo Alemania es mayor que Siberia, casi. Y Japón es gigante, o sea, este planito es una maravilla, es muy divertido. Bien, entonces el desafío
volviendo otra vez reincidentemente a la cuestión de partida, el desafío de la adaptación en todos los planos, por supuesto también en el plano local, nacional. Y aquí, pues, en este desafío se ven soluciones, o como respuesta al desafío se ven soluciones ya que son bien distintas y que son aleccionadoras. Por ejemplo, en la adaptación al cambio climático, allá arriba se ven pues unas viviendas anfibias en Maasbommel, en el río Maas, al sur de los Países Bajos, en Holanda, ¿no? Ahí se ve pues un charquito, o sea, un lago o un canal, tal vez así un momento se verá mejor, como Hong Kong. Y por eso dice, ¿en qué momento se vuelve peligroso el cambio climático y para quién? ¿Para quién es peligroso? Desde luego, para esos holandeses que están ahí arriba es difícil que sea peligroso. Si el nivel del océano sube, solo tienen que subir un poquito sus diques, ya potentes de por sí. Ha habido desastres, no obstante, con los diques, pero no en el siglo XX, ¿sí? Eso no es un sistema de Bueno, se han adaptado, o sea, ellos se han adaptado a un entorno donde... Y lo que hace el tubo ese que sube para arriba es que no se mueve de ahí. Claro. Lleva una abrazadera y fuera. Claro, es un sistema anfibio. Pero no tienen que tocar nada ahí, pues cuando sube el nivel la casa sube sola. Sí, bueno, vale, pero no, pero si el agua, a los holandeses les gusta muy poco que el agua del mar se meta sin su control dentro del territorio del que lo han vaciado. ¿Por qué? Pues porque aunque está compartimentado el territorio en distintos sectores, cuando se han producido inundaciones han sido terribles, ¿eh? No sé si el Zuyder-Zee o cuál de estos lagos artificiales, vaciamientos artificiales, se inundó, no sé si en el siglo XIX y ocasionó miles de muertos. O sea que también tienen experiencia en eso, pero han aprendido mucho. Bueno, no es lo mismo estas viviendas anfibias, que efectivamente flotan, se levantan, que las barquitas estas del Mekong. Bien, lo único que los diferencia, eso sí, es lo siguiente. Si los de Holanda se tienen que mudar, necesitan una compañía de mudanzas, y bien potente. Pero los del Mekong, si se les lleva eso y se tienen que mudar, con una bolsa de viaje tienen bastante. O sea que, hasta cierto punto, la vulnerabilidad es incluso cuestionable. Bueno, la producción agrícola, los riesgos, lo que decíamos antes, sobre la seguridad alimentaria. Curiosamente, en este gráfico, pues también se observa que la producción agrícola, no sé si se lee ahí, la producción agrícola va bien ligada a la aparición de las precipitaciones, por supuesto, o sea, eso es lógico. Sobre el estrés y la falta de agua, en el siglo XXI, pues el agua almacenada en los glaciares parece ser que se reducirá y la nieve... Bueno, es que no es que parezca, es que ya está, ya se está reduciendo. Yo supongo que los glaciares que hemos visto antes, al principio de esta charla en las montañas del Vilcanota, habrán hecho aumentar los lodazales en la selva, porque el drenaje natural es hacia el río Madre de Dios, que está, como os he dicho, a muy escasa distancia, ¿no? El Iñampari y el Madre de Dios. Y seguramente las zonas inundadas en esas regiones serán mayores ahora. O sea que ahí ya se empezará a notar algo de este efecto del cambio. El nivel del mar, la exposición a riesgos climáticos extremos. El nivel del mar es seguramente lo que más impacta en la población del primer mundo. Y bueno, pues todo eso obliga además, por si fuera poco lo que tenemos encima, a un aumento de la disponibilidad de medios, digamos, monetarios, de coste, de gasto, para evitar o para mitigar todos los datos todos los efectos que estamos observando. Y aparte de reducir las emisiones, adaptándose a los convenios, a los protocolos de Kioto y a todos los demás convenios internacionales que van surgiendo y que lo que pretenden es una reducción de las emisiones de CO2 y de contaminantes en general en la atmósfera y en el suelo. Dice que los beneficios de la mitigación se acumularán progresivamente, pero durante la segunda mitad del siglo en el que estamos, del siglo XXI, y después, claro.
por supuesto. Eso sí se consigue. Entonces, ya aquí nuestros amigos de Ingenieros Sin Fronteras nos expresan como conclusión o como colofón, pues que estamos condenados por fortuna a compartir el planeta y que ninguna nación, eso algunos tendrían que anotárselo, ninguna nación puede aislarse de ello, ni puede permanecer indiferente al destino de los demás. Es como decir aquí, eso, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Bueno, eso es matizable, unos se salvarán antes que otros, o caerán antes, eso es lo grave. Y que las consecuencias, por supuesto, se verán reflejadas en la gente que vive en el futuro. No estamos hablando ya de ciencia ficción, como hemos visto, sino de cosas bastante reales y a las que habrá que hacer respuesta. Bien, no vamos a decir más sino las conclusiones, y son lo que decía de Einstein, ¿no? Que si hemos de sobrevivir como humanidad, de alguna manera tendremos que cambiar la forma de pensar, que los países desarrollados tienen la obligación no solamente de trabajar en un desarrollo como se ha venido haciendo hasta ahora y se está haciendo, sino que tienen que intensificar esa tarea en busca incluso de una solución global, como decíamos antes. Que los protocolos como el de Kioto pues son una oportunidad y que surgirán nuevos y seguramente más restrictivos. Que los países más vulnerables, desde luego, son los menos capaces de protegerse. Entonces, si no pueden protegerse, vamos a ver qué pasa. El proyecto que os decía antes, el programa de Nicaragua, que se llama Terrena, está financiado por financiadores del primer mundo, tal vez la Unión Europea y otros más, la ECI, pero desde luego con los fondos del gobierno nicaragüense difícilmente podría hacerse. Vamos, imposible. Ahí hay una frase de Kofi Annan en ese sentido, y por último, pues que es necesario aprender de todo esto. Así que nada más, con estas conclusiones lo dejamos, y a ver si hacéis algún pequeño debate sobre el tema, que ya empezó Jorge y Pablo, y los de Almería también deberían decir algo, por la implicación climática. Eso. Tiráis por allí. Tanto plástico que uno se da cuenta. Pero sigue habiendo nieve arriba, en la sierra. En Filabres. Sí. Y Sierra Nevada. Y siempre sigue habiendo nieve. Y este año hay más que el año pasado. Estoy siendo mi padre hace poco y me dijeron que había más nieve. Gracias a los invernaderos. No gracias a los invernaderos. Un cuento que está por la economía. Ya está. Lo que pasa es que, claro, porque lo dramatizamos de una manera que... Tienes razón, no es para tanto, solo va a subir 7 metros el nivel del mar. Sí, claro, se sube, ¿no? A mí qué más me da si a Bilbao no sí llega. sube. O sea, bueno, por lo menos a mi pueblo hay un acantilado de puta madre. ¿Qué coño me va a llevar el agua a mi casa? Pero vamos a ver una cosa, el problema es la velocidad con la que aumenta, o sea, porque durante la historia la temperatura de la Tierra es cíclica, digamos, ¿no? No son ciclos constantes ni llegan siempre a los máximos y los mínimos iguales, pero el problema es la velocidad que está alcanzando esto, porque una mayor velocidad en un mismo ciclo de tiempo pues te hará aumentar, o sea, llegarás a un máximo mayor que otros, Lo que ¿no? estamos haciendo es acelerar el proceso. Claro, en el fondo es una aceleración, y que el problema es que llegamos a condiciones que no sabemos muy bien los efectos que producen esas condiciones, ¿no? A mí no me parece tan mal, vamos a tener Pero- unos meses de playa. A mí, por ejemplo, eso yo lo veo positivo, a mí me gusta el calor. Poder ir a la playa, a la Antártida. No, pero joder, en vez de ser julio y agosto verano, pues junio, julio, agosto y septiembre. O sea, cada vez un verano más amplio. Hombre, las agencias de El viajes se van problema a es que eso, formar. las Sería condiciones fastidio van a porque cambiar. los exámenes entonces hay un calor infernal, ¿no? Ya. Sí, pero bueno. Puedes Para esa época espero ya no tener exámenes ni nada. Para esos años. No sé. Sí, lo que llega. No, sí que es verdad que se están... Pero vamos a ver, esto está lleno de altibajos y no solo es calor, también las nevadas que ha habido este año, hacía años que no había tantas Pero, nevadas. por ejemplo, un aumento de la temperatura en el agua puede llevar a situaciones en las que la proliferación de las bacterias como
como estamos comprobando en unos ensayos por ahí, 38, 36 grados o tal, se alcance más puntos y de ese modo pues se transmiten más enfermedades, cólera, etcétera. De ese modo el agua es imbebible, no es la potabilidad escasísima o nula, porque lo que haces es perjudicar, etcétera. O sea que el aumento de la temperatura es innegable, es innegable. Aparte de que nos podamos bañar con agua más caliente. Pero o sea, habrá un ciclo en el que luego vuelve a bajar. O sea, no se sabe. No viviremos. Si esto no se sabe. Tampoco es tan que vaya todo. Claro, esa es la cuestión. Yo creo que La cuestión es en cuánto estamos acelerando el proceso y por otro lado, cuánto va a durar el proceso. Porque, claro, o sea, si una cosa es que tú aceleras, pero si luego viene un ciclo que te la va a volver a cambiar, pues igual no es tan grave. Pero si tú aceleras y con eso lo que haces, digamos, la magnitud del ciclo la estás aumentando, porque ya no va a bajar abajo, sino que te la subes, digamos. Pero es un problema también de extremos de temperaturas, aparte, o sea, y de tiempo, ¿no? no solo sube la temperatura, sino también en invierno baja. Bueno, no sé si será cierto, pero creo que sí, o es probable que sí. Hace unos años, Etiopía tuvo, y el Sahel oriental, tuvieron una época de sequía tremenda y una hambruna impresionante. Al parecer, se relacionó con una determinada emisión, no sé si de CO2 o de qué, en Europa occidental, ya que los vientos pues procedían de ahí y entonces la reducción de esas emisiones ha vuelto a hacer que suba la producción agrícola en estas zonas, ha aumentado las precipitaciones, hablo de Etiopía y probablemente Sudán al lado, de manera que la hambruna se ha mitigado un poquito, al parecer, porque creo que la situación era auténticamente desesperada hace una docena de años o algo así. O sea, que es una afección local, desde luego, es local, pero que exige soluciones de los vecinos lejanos, porque de lo contrario es una situación de injusticia intolerable y una injusticia con un resultado dramático. O sea, que es para pensarlo, ¿no? No se trata solamente de suposiciones, sino que eso es lo que hay. Y sobre todo que es un poco, o sea, bueno, es necesario a nivel económico, no puede surgir por eso, pero me refiero es innecesario el acelerar el proceso. O sea, digamos, incluso en el mejor de los casos, vale, se acelera el proceso, pero luego cambia, o sea, luego va a bajar. Pero ¿para qué lo estamos acelerando? Porque el problema es que sí que hay cosas locales, o sea, por ejemplo, las alergias de la gente en la ciudad, eso aumenta mogollón. La generación de nuestros padres no tiene alergias y prácticamente nosotros para abajo todo el mundo tiene alergia. Eso tiene que ver con la contaminación. Que igual no tiene tanto que ver con la temperatura de la tierra, pero sí que tiene que ver con lo que estás expulsando. Tú te acostumbras a vivir, Entonces, el cuerpo humano se acostumbra a vivir en la ciudad y ya no pasas del campo. O sea, tú te llega cualquier cosa allá del campo y ya tienes alergia, que casi directamente. pues yo tengo más alergia en la ciudad que en el campo. Pero claro, pero por ejemplo, que se levanta el polen en la sierra, pues tendrá que llegar por el viento de alguna manera a la ciudad, ¿o no? O sea, hay temporadas y temporadas, ¿sabes? La cuestión es que te va a afectar de una forma mayor porque tú no estás habituado a esa estancia. No estás habituado porque el clima en el que estás viviendo... Porque te está habilitando por dentro. ¿Qué consecuencias podría tener en España el cambio climático? ¿Sobre España? Sí, porque si lo que pasa es que si por ejemplo a un país, si a un país yo le digo, las consecuencias que vas a tener dentro de aquí a 20 años son estas, si me la dices así directamente, entonces claro, a ellos suelto dinero y tal, pero si me dices así con todas las cosas, si se le puede decir a España o a los países más importantes, tus consecuencias van a ser estas, vas a perder tanto dinero, vas a perder tantas muertes, tantas tal, entonces solo entonces se plantean algo. Si no se lo ponemos así, pues... Sí, como una visita virtual por España con el mar 7 metros más arriba. Porque si no, pues yo puedo decir, como a mí no me va a pasar nada, pues lo dejo. Sin embargo, si me dices qué consecuencias graves va a tener... Maite te va a contestar. ¿Quieres que intervenga? Mira, Sí. por ejemplo, simplemente Barcelona está a nivel del mar. O sea, lo que ves de Holanda, pues casi parecido a Barcelona. Pues eso. Murcia, o sea, lo que decimos del cambio climático, o sea, aquí por ejemplo, bueno, a lo mejor
es una evidencia real, científica, demostrada y clarísima. O sea, no lo digo yo, ni lo dicen, o sea, es digamos, un acuerdo científico a nivel mundial demostradísimo. Otra cosa es que se ponga como muy grave para que se tomen medidas y se establezca un periodo de 30 años. O sea, lo que se está contando es, digamos, una extrapolación a 30 años y no se hace nada. Entonces, simplemente es para que se tomen medidas. ¿Qué va a implicar? Pues, ¿y qué está implicando en España? ¿Y qué es lo que, por ejemplo, se está haciendo? Las costas. Habrá muchas zonas de costa en la cual las playas simplemente se van a ver más cubiertas, va a haber menos costa. Por ejemplo, cultivos. Pues, por ejemplo, en zonas frescas, el problema que tienes es que en zonas frescas salen ganando, porque a lo mejor en Alemania había viñedos, o en Francia, en zonas, digamos, frescas, en las cuales no había determinados cultivos. Al subir la temperatura sí. Entonces las zonas frescas salen ganando. Pero, por ejemplo, las zonas como son Murcia, pues la zona desértica avanza para arriba. Entonces, a lo mejor zonas que ahora están, pues, tienen agua X, luego serán zonas desérticas. Entonces, pues eso, a nivel local, en España, clarísimo. O sea, Barcelona, disminución de las playas, modificación de los cultivos, con lo cual la zona mediterránea y la zona de abajo se va a ver afectada. Y bueno, pues así más. Joder, pues, Cádiz desaparece casi. claro, Santander daros cuenta también, que España La hay Coruña mucha también. parte. Barcelona es un caso clarísimo. O sea, que siempre se dice Holanda, pero Barcelona también está regular. Mira, Málaga. Mira, Málaga Rosa. Y Ecuador, adiós, coño. O sea, eso simplemente. Y lo que hay que tomar medidas, claro que hay que tomar medidas. Y los protocolos y tal están ahí. Y de hecho España, pues la verdad es que no cumplimos. Estamos de los últimos de Europa. Estamos así, casi los peores, pero hacemos un esfuerzo. Bueno, habrá que hacer diques de contención o así. Hombre, Ya lo estoy viendo. se supone, Voy a hacer y una además, cementera. o sea, la forma de evitar el cambio climático es, a ver, se sabe clarísimo los agentes responsables del cambio climático. Son principalmente el metano. El metano por actividades agrícolas y tal se genera y entonces es uno de los responsables y es 30 veces más fuerte que, por ejemplo, el CO2. Luego el CO2, clarísimo. Luego también está el N2O, que es otro debido a actividades agrícolas. Después también está el hexafluoruro de SF6 y luego, no sé, o sea, CO2, metano, SF6, N2O, bueno, pero principalmente eso, metano, O sea, la gran culpa es de la agricultura. mucho. Pero los paletos de pueblo, joder. No, perdona, no. A ver, no menospreciemos. Tú no sabes lo de No la grabes eso. Muchas veces es menosprecio. actividades que se han hecho toda la vida y sin embargo a lo mejor no se sabe. Y cuando tú abandonas unos residuos ganaderos al aire y tal, pues a lo mejor están amontonados y entonces simplemente se genera metano y va al aire. Cada molécula de metano es 30 veces más activa frente al cambio climático que, por ejemplo, una de CO2. Por ejemplo, así, tranquilamente. Y luego, pues eso, el CO2. El CO2, bueno, todos queremos ir en coche, todos queremos tener aire acondicionado. Claro, eso es el coste. Ya. ¿Cómo Y que hacer? todo Una eso cosa es más, una producción masiva. Estados Unidos y China, Claro, he visto pero que si simplemente, a ver, con que los que están aquí dijeran, el aire acondicionado, en vez de ponerlo tanto tiempo, lo voy a poner menos. En vez de ir en coche 2 pasos, pues voy a ir andando. Ya, pero luego, es que luego lo haces por otro lado. Yo, por ejemplo, voy en coche y digo, coño, voy a evitar el agua acondicionado para no consumir. Pero luego digo, joder, anda más. Voy a darle más cera. O sea, pero eso todo el mundo. Me refiero a que todo el mundo le quita de un lado y le pone en el otro. Coño, hoy no he hecho no sé qué. Ah, pues es como el que hace una dieta. No me he comido esto, pero me voy a comer lo otro. Pero todo el mundo funciona Bueno, así. pero hay cosas que haces imprescindibles para vivir y otras son superfluas. Pues quítate las superfluas. Es que vivo con mucha pasión en general. Claro, cosas que no es puedo que quitar. eso es así, o sea,
Cuando se habla del cambio climático, tú piensas, ¿qué puedo hacer yo para no derrochar tanta energía? Lo que pasa es que en eso, Maite, lo que decía Lana, es que cuando uno ve el mapa ese que hemos visto antes, dices, leche, los que más están ocasionando, que se priven ellos. Hombre, China es clarísimo que es uno de los... Vamos, China y es que va más. Está claro. Claro, pues Putos comunistas. No de CO2, solamente de CO2. No ya de metanol, sino de CO2. Entonces, China es muchísimo, India también, pero vamos, Estados Unidos es una barbaridad. Bueno, la India es una barbaridad. Lo que han hecho ahora con el coche este nuevo del tal Ryan Tata ese, que es el coche más barato del mundo, pero en proporción consume como un Hammer. O sea, es alucinante. Es un coche que debe valer como 1.500 euros. Que no pasa la normativa europea, por eso solo lo venden en la India. Bueno, y aparte viene de allí. Y el coche este debe ser, pero vamos, como un Hammer de estos enormes, como un tanque, pues consume lo mismo. Y es una mierda que es 20 veces más pequeña, que es como un Smart. Sí. Pues sí, y ahora han hecho la versión europea que parece que es un poco más... Hombre, la Gasta un versión poco. europea no puede gastar demasiado porque si no, no cumple el Euro 5 y no puede. No lo pueden vender, pero vamos, el que venden en la India es una barbaridad. Bueno, coño, así les ha salido tan caro. Claro. Parece que no tiene ni pues no vale nada. Así es todo. Y van a vender eso como rosquillas encima. Lo que yo veo es que siempre tomamos una decisión, o sea, una decisión nos unimos, tomamos una decisión todos, un grupo unido, cuando vemos que corremos peligro, de verdad. En estos casos, como yo te hablo de las consecuencias graves, porque hasta que no pasen unos años, no veamos que pasan cosas realmente que nos hacen mucho daño, como Barcelona, cosas así, solo entonces hasta que se tomará buenas decisiones unidas, con un objetivo, con una visión. Porque ahora pues con lo de Kioto, pues cada uno hace lo que puede, pero bueno, uno hace, otros no hacen. Pues entonces tal vez la concienciación es lo único que se puede hacer, pero sin embargo es lo más difícil, porque en esta sala que es pequeña ya hay debate, ya, de que pues a mí no me afecta, a mí tal. Pues, y eso se supone que es en una población universitaria y culta. Bueno, ya suponer mucho. Bueno, todos sois universitarios y cultos, ¿no? Sí, me gusta Puesto que consumir. estáis en clase. Pues eso es lo que ha querido transmitir José Antonio. Hombre, yo qué sé, Simplemente tú ya sales, pues, fíjate, ya te va, eso. Sí, es así, es sembrar la inquietud. Claro. De alguna manera, Pero eso es demasiado idealista. sí, Demasiado idealista, porque luego llegas a la realidad y ves que en España en realidad no se hace nada y además es que no hay conciencia social. Es que es un tema que además como pues tú vivirás 80 años, 70, pero piensas que vas a pasar... Si voy a estar criando malvas. Hablando de esto. Pues eso es falta de solidaridad Sí, hacia las totalmente, nuevas pero generaciones. eso lo tienen Claro, todo el hay que mundo. pensar en el futuro, pero como no tenemos esa conciencia, porque además yo creo que desde pequeños es un tema que se evade, porque hay intereses económicos en trasfondo, yo pienso que es que no hay ningún tipo de conciencia Perdona, hay social. mucha. No, yo creo que pero no. vamos a ver si- No lo Depende. suficiente. Estoy un poco de acuerdo con Lara. Y es que uno aprende en todo este esquema de desarrollo, probablemente sea el mejor foro para estudiar estos casos y el mejor foro para aprender y para poder emitir. Mi opinión, un poco al hilo de lo que dice Lara, es que, y también lo que dice Maite, es que el hombre, conforme ha ido avanzando en sus revoluciones industriales, ese avance le ha alejado de la naturaleza, le ha alejado de la Pachamama, de la Madre Tierra. Yo recuerdo que el primer proyecto de cooperación en el que trabajé probablemente fuese el que más me ayudó, y en él se decía, los indígenas decían que ellos formaban parte de la Tierra, pero ellos no eran el centro del universo como lo somos nosotros. O sea, parecemos el superhombre de Nietzsche y el Dios ha muerto de otros, ¿no? Vale, pues ya no necesitamos de nada. Sí necesitamos, claro. Pero además de eso, nos hemos desintegrado, nos hemos desacoplado, por así decirlo, del sistema ecológico, como se quiera llamar, de la madre tierra global. Los indígenas protegían a la selva mejor que nadie. Y no es que ellos tuviesen un concepto economicista de la madera, ni de los animalitos que ellos decían que había por allí.
que eran por otro lado bastante peligrosos algunos, sobre todo el jaguar y determinadas serpientes, pero sin embargo eran los protectores por convencimiento de aquel ecosistema, de aquel medio en el que vivían, y ellos se consideraban parte de ello, o sea, ni siquiera creían que su tarea era fundamental, ni mucho menos, como nosotros ahora nos creemos con lo del cambio climático. A lo mejor no queda más remedio, una vez que nos hemos distanciado tanto. Ellos, en su apego a la tierra, a la naturaleza, no eran más que un árbol, o no eran más que el jaguar, eran igual, formaban un todo en el que ellos eran una simple piececita, pero la naturaleza, como Pachamama, como Madre Tierra, era el concepto global integrador, y era la sabiduría, y era todo. Entonces, cuando el latino, cuando el blanco entra y lo ven de otra forma, el choque es impresionante, es tremendo. Y desde luego deberíamos aprender, en mi opinión, un poco de ese esquema mental. Es una forma de pensar, lo que decía Einstein, ¿eh? Es un cambio en la forma de pensar, en la forma de la filosofía de la vida en general. El problema es que hay una disfunción, una impulsión de otros valores diferentes. O sea, en los países, precisamente luego cuando hay problemas y queremos volver a los valores humanos, decimos, coño, no hay implicación social. Pues es que, ¿cómo va a haber implicación social si lo que estás promoviendo son valores de individualismo, económicos, que son alejados, y que aparte de provocar esto y luego pedir ayuda, es que luego no la puedes encontrar, digamos, en el círculo social porque no las has implantado, la gente no los tiene como suyas. Pues que mira qué anuncios de coches ponen, ¿eh? Y últimamente eso que han cambiado un poco la temática. Pero te dan ganas de comprarte uno. Entonces es un poco hipócrita y surrealista a la vez. Hombre, y que ahora también, en ese sentido, han cambiado bastante la temática de esto. Ahora una de las mayores prioridades que empieza a tener la gente a la hora de comprar un coche es la de las emisiones de CO2. De hecho, hay marcas ya que tienen pero porque son más baratos sus algunos. Propios. Claro, porque son más baratos, porque el propio gobierno no ha hecho que eso sea más barato porque tiene más no ayudas. Porque encima se va a pagar por impuestos. Entonces, y como final, cuando tenéis que hacer una selección de un sistema de bombeo, por ejemplo, o para abastecimiento de agua, y se presentan las distintas opciones, comprenderéis ahora por qué siempre huimos de aquellas soluciones que implican, por ejemplo, grupos electrógenos de energías convencionales y cosas así. ¿Y por qué tenemos que intensificar la innovación, la investigación, o como queráis llamarlo, en las microenergías, en vuestras microturbinas, en las bombas manuales, los de la bomba de mano bueno, vosotros dos, bomba de mano, o los de Mecate, o sea, tecnologías, no basta con decir con energías renovables, no, o sea, con energías que sean sostenibles, que sean no contaminantes y que contribuyan un poco a que esto siga para adelante. Sí, encima haces brazo, Porque si no, porque de lo contrario, muchas veces esto es una lucha incluso contra los beneficiarios, y ya vamos al campo de la cooperación directa. Los beneficiarios pretenden el sistema más caro porque eso viene de fuera, el más completo, el más grande. Si fuera una central térmica para cada pueblo, casi mejor. Bueno, pues ese es el camino, o es necesaria, pues, digamos, foros como este y como otros para darnos cuenta un poco de que las cosas tienen que ir por otro sitio. Bueno, mañana entonces ya terminamos porque tenemos muchas cosas y nos hemos pasado como siempre. Gracias Carlos. Gracias a todos por venir y por vuestro interés, como siempre.